De acuerdo. Bueno, muy bien, bienvenido nuevamente Iván a un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo. Gracias por estar hoy con nosotros. Y Pues buenas, Jorge. Gracias a ti por invitarme, tan a gusto como siempre acompañándote bien, y para un tema tan gracias. interesante como el de hoy. Gracias, sí, sí, sí. El tema te iba a decir que está dedicado un poquito no solo a todas las personas que escuchan el canal, sino más enfocado a lo que es la escuela de formación de facilitadores de la técnica regresiva, donde hay un montón de conceptos que nosotros hacemos hincapié en el tema de informarse de esos conceptos a través de ver videos de reveladores, ¿no? Cómo se Sí, traen, ¿no? Y entonces como vos tenés todo armado, todo esto en tu cabeza y hay un montón de videos que ilustran toda esta situación, la idea es darle luz a todos estos conceptos que son difíciles de explicar y de entender, pero que están íntimamente relacionados con lo que sucede en terapia regresiva, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a establecer más o menos una línea, ¿no? La idea es arrancar desde lo que vamos a llamar fragmentación inicial, digamos, ¿no? Que es cuando los fragmentos del yo superior encarnan y vemos qué pasa sí, allí. No queremos que esto se confunda con lo que llamamos fragmentación en terapia regresiva, que es un fragmento de mi conciencia que por un hecho traumático está atrapado en una situación. A eso lo llamaremos correcto, atrapamiento. ¿Está? correcto. Así que bueno, comencemos por el origen, ¿no? ¿Cómo es esto de que el yo superior insufla, digamos, por decirlo de alguna manera, en Sí, distintas dimensiones, planetas, entre ellos sí, este, o situaciones, sí. fragmentos de él? Como empecemos por ahí. Bueno, pues para entenderlo, pues como siempre tenemos que hacer unos pequeños antecedentes. Y vamos a partir de la base de que la espiritualidad pues implica la creencia en la trascendencia. Lógicamente, pues todos tus alumnos, todos los estudiantes de espiritualidad, pues ya saben que hay algo más de lo que vemos aquí en nuestro mundo físico. Entonces, la información espiritual, pues más o menos de forma unánime, lo que nos dice es que hay un origen de todo. El origen de todo, pues es lo que conocemos como Dios, como la fuente, como el espíritu, y ese origen de todo, pues es mental. De hecho, bueno, pues hay una primera gran ley universal que recoge los principios herméticos. El universo es mental, la ley del mentalismo, ¿no? Entonces, el espíritu se expresa a través de su mente, con lo cual es un nivel de pensamiento puro y a partir de ahí, pues lo que nos cuenta la información espiritual para que lo podamos entender es sencillamente que el espíritu en su estado de pensamiento puro quería autoconocerse, pero para autoconocerse tenía que experimentar lo que no es para, a partir de ese contraste, poder comprobar y descubrir lo que es en realidad. Entonces, el espíritu, digamos que comienza una aventura de autoexploración. Y para ello, pues qué mejor que realizar una fragmentación primera en infinitos... ahora le gusta a las personas hablar de fractales. ¿Eh? Ujú. Por qué un fractal y no un fragmento? ¿Por qué el espíritu se fractaliza, que es algo más que fragmentarse? Porque cada uno de esos fragmentos a su vez tiene la capacidad de seguir fragmentándose. ¿Eh? Eso Ujú. es un fractal, un fragmento que se sigue fragmentando. ¿No? Entonces, si el espíritu quiere autoconocerse, tiene que tener una infinidad de experiencias. ¿Qué mejor para ello que tener una infinidad de fractales teniendo cada uno de ellos esas experiencias y además relacionándose entre sí? De esa manera, pues el espíritu consigue su propósito, que es el gran propósito universal, que es el autoconocimiento del espíritu, no en el entorno del conocimiento absoluto y perfecto en el que está, sino el entorno de la experiencia relativa, es decir, bajar de lo absoluto a lo relativo, tener experiencias, descubrirse a sí mismo qué es a partir de esas experiencias relativas y luego regresar, ¿no? Es como una emanación y una absorción. ¿Eh? Eso es lo que hace el espíritu
Y eso es, digamos, la mejor definición de lo que es la realidad. Claro, habrá gente que diga, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, lo que tenemos que ver con eso es que nosotros somos una de las infinitas experiencias que están teniendo los fractales del espíritu. Una de las infinitas. ¿eh? Y pues precisamente nuestro escenario Tierra pues es uno de los infinitos escenarios en los cuales el espíritu tiene las infinitas experiencias. Y alguien preguntará, ¿y cómo se llega desde el entorno del espíritu, desde esa gran mente absoluta e infinita, cómo se llega a tener una experiencia de ser humano? Porque son absolutamente opuestas, ¿no? Están lejísimos, ¿no? Pues bien, lo que hace el espíritu es que utiliza una técnica que se compone de 3 partes. Y es muy importante comprender las 3 partes que utiliza el espíritu como técnica, porque eso clarifica muchísimo todo lo demás, ¿no? Entonces, el espíritu dice, bueno, pues bien, si tengo que experimentar la infinidad de posibilidades de posibles situaciones y yo soy perfecto y soy absoluto y soy infinito, pues lo que tengo que hacer es experimentar la limitación. Me tengo que ir autolimitando, ¿de acuerdo? ¿Y cómo consigo autolimitarme? Bueno, pues en primer lugar, esa primera fragmentación de la que hemos hablado. Me fractalizo en infinitos fragmentos que a su vez puedan comenzar esa exploración de la limitación, cada uno de ellos por su cuenta. Una vez que se decide esto, pues lo que se decide es poner en marcha 3 técnicas. La primera es que el pensamiento se va a manifestar en esta gran exploración como energía, con lo cual toda la energía del universo en realidad es pensamiento del espíritu manifestándose. ¿Con eso qué consigue el espíritu? Pues con eso consigue que si esa energía la va densificando, va consiguiendo diferentes niveles de experimentación, hasta que la máxima densificación, que es lo físico-material, es la última, es en lo que estamos ahora mismo. Con lo cual, la primera técnica que utiliza el espíritu para explorar las infinitas posibilidades es ir densificando la energía que es su propio pensamiento. La va densificando y con eso consigue muchas cosas. Consigue, por ejemplo, pues llegar a generar vehículos como puede ser el cuerpo humano, para que luego un fractal pueda ocupar ese vehículo, ¿no? Puede generar esferas que son los planetas, puede generar un universo entero. Pero claro, nosotros lo que más conocemos es lo físico-material, pero desde lo físico-material, última parada en ese tren de la exploración, estación final, desde el espíritu, estación de partida, esa densificación lo que hace es que genera varios niveles de experiencia, que es a lo que le llamamos los niveles dimensionales. Pues bien, la primera técnica hemos dicho que es densificar la energía, siendo la energía cómo se manifiesta el pensamiento del espíritu, ¿vale? La segunda técnica es limitar la operativa de la mente. El espíritu decimos que es una mente, se expresa a través de una mente que es infinita y absoluta, ¿de acuerdo? Pues una mente infinita y absoluta, ¿cómo podemos comprenderla nosotros? Pues mira, es muy sencillo. Nosotros podemos pensar una cosa cada vez. Pensamos una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. No podemos pensar 2 cosas a la vez, los humanos. Esto se ve muy bien cuando contamos 1, 2, 3, 4. Tú no puedes contar 1000 números a la vez, tienes que ir uno por uno para contar del 1 al 1000. El espíritu, sin embargo, no tiene esa limitación. El espíritu en su estado puro tiene infinitos canales, de forma que lo que un humano tarda 1000 segundos en contar del 1 a 1000, el espíritu tiene capacidad para decir y contarlo todo a la vez. Claro. Entonces, eso es una mente absoluta e infinita, es una mente ilimitada. Entonces, el espíritu, para explorar la limitación, la segunda técnica que utiliza es que esos fractales van limitando la operativa de su mente hasta que se llega al extremo de
las criaturas que vemos en el nivel físico-material, que estamos limitadísimas, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, pues consigue experimentar la relatividad cada vez mayor con respecto a su carácter absoluto original. O sea, cada vez estoy más limitado y tengo la posibilidad de explorar cosas limitadas, cosa que antes no podía, ¿no? Y esta es la segunda técnica. Vamos a recapitular. Primera, densificar la energía, siendo la energía cómo se manifiesta su pensamiento en esta exploración. La segunda, limitar la operativa de la mente. Y la tercera es producir una involución en los valores. El espíritu no solamente es absoluto, infinito, ilimitado, sino que además es el conocimiento, la sabiduría, la perfección, el amor, máximos. ¿De acuerdo? Pues bien, para poder explorar la limitación, la tercera técnica que utiliza es ir eliminando en esa exploración, según va descendiendo por esos niveles, va suprimiendo valores del espíritu. Esto nos va a sonar muchísimo cuando hablemos de la dualidad, porque a partir de un determinado momento de ese descenso que realiza el espíritu en la exploración de la limitación, a partir de un determinado momento surge la experiencia de la dualidad, que es que de repente se inventa, planifica o diseña la creencia en el mal. De forma que antes simplemente esa perfección, esa sabiduría, ese amor es lo que es, no hay otra cosa, pero cuando desciende a explorar hay un momento en el que polariza su mente, involucionando sus valores y genera los opuestos, el bien y el mal. Nosotros ahora mismo estamos viviendo experiencias de dualidad. Claro. Nuestras experiencias humanas son el límite final en lo más denso, en la energía, primer aspecto, lo más limitado de la operativa de la mente, segundo aspecto, y tercer aspecto, una involución de valores completa. Nosotros ahora pensamos que somos una civilización avanzada y con nuestros valores, pero tú imagínate aquí el hombre de las cavernas, ¿qué valores tenía? Claro. Uno y menos, ¿no? Con esas tres técnicas el espíritu consigue, mediante una fractalización, teníamos el ejemplo del árbol, el árbol que tiene el tronco, imaginémonos el árbol al revés, ¿no? El árbol baja el tronco grande, van saliendo ramas gordas, luego ramas medianas, luego ramas pequeñas, ramitas, y al final hay una infinidad de hojitas en la copa. Pues esas hojitas son las que experimentan, son los personajes de experimentación. Por ejemplo, en el nivel físico-material, una hojita, ¿en qué consiste? Pues consiste que el espíritu ha planificado un entorno, por ejemplo, el escenario Tierra, un entorno físico, ha planificado unos elementos de ese decorado, de ese escenario, que son las cosas que se ven, incluyendo los cuerpos. Los cuerpos serían los disfraces del personaje que va a utilizar el espíritu para tener una serie de experiencias, ¿de acuerdo? Y entonces de esa manera, pues el espíritu mentalmente genera todo el escenario con su decorado, con sus personajes, con sus disfraces, y luego realiza una planificación para que haya una dramatización histórica, ¿de acuerdo? Y alguien puede preguntar, bueno, bien, pero en el entorno del espíritu hay tiempo. Y esto es una cosa muy importante que tenemos que entender. En el entorno del espíritu no hay tiempo. Esto se deduce de lo que hemos explicado antes. Si el espíritu tiene una mente infinita, es decir, una mente que tiene infinitos canales, en el ejemplo de contar del 1 al 1000, no necesita 1000 segundos. El espíritu no necesita el tiempo, porque esa infinidad de canales le permite tener todas las vivencias a la vez. ¿Cuándo surge el tiempo? Pues cuando en el segundo aspecto que hemos comentado, en el de la limitación de la operativa de la mente, la conciencia, que es la mente del fractal ya explorando, la conciencia, al irse limitando en el descenso por ese árbol, va necesitando tiempo para procesar la información. El ejemplo mejor que tenemos es el humano. El humano, si quiere contar hasta 1000, tarda 1000 segundos. 1, 2, 3, 4, porque solo tiene un canal. Claro. ¿De acuerdo? Y ahí surge el tiempo. De forma que el tiempo no es objetivo. La ciencia humana dice, no, el tiempo es objetivo, es el tiempo del universo, es una constante.
De hecho, Einstein, pues cuando formula la teoría de la relatividad, tiene al tiempo inicialmente como una constante. Pero en realidad la espiritualidad lo que nos enseña es que el tiempo es un subproducto de la conciencia. Es decir, el tiempo surge cuando una mente deja de tener una gran capacidad de procesamiento y empieza a tener una muy pequeña capacidad de procesamiento, de forma que necesita procesar una cosa detrás de la otra. Esa sucesividad es lo que genera la experiencia de tiempo. Bien. Y el espacio es algo un parecido. aspecto para comprender, ¿no? Ahora vamos al Sí, espacio, porque me queda algo que yo supongo que van a preguntar cuando hablemos, ¿no? O sea, cuando vos hablas del espíritu, sí, ¿no? Que se fragmenta y todo lo que estás describiendo. sí. ¿Hablas del creador o hablas de los yo superiores de cada uno de nosotros? No, es el creador, es Es la el creador, fuente. es la Todavía no fuente. hemos llegado a los yo superiores. Los Ok, yo superiores surgen al entrar en la dualidad. Eso ajá. Ahora lo vamos podemos entonces. hablar Bárbaro, cuando quieran. bárbaro. Bueno, entonces continuamos con el espacio. Yo porque quería aclararlo por las dudas, ¿no? Sí. Sí, es que conviene aclararlo, es decir, nuestro yo superior, tal como recibimos ese concepto de la información espiritual, es sencillamente un fragmento nuestro que se separó cuando entramos en la profunda involución de valores que supuso la experiencia de la dualidad. Ahí, para poder nosotros tener experiencias del mal como una ficción opuesta al bien, que es otra ficción. La dualidad es una ficción. En realidad, lo único que hay es esa sabiduría, ese conocimiento y ese amor originarios, ¿no? Cuando se genera la ficción de la dualidad, nosotros tenemos que realizar una involución de nuestra mentalidad tan potente que lo que hace es fragmentar nuestra conciencia, dejando una parte que es la parte que nunca se separa de la fuente, pero otra parte es la que con esa profunda involución ya puede tener experiencias de actualización y de ejercicio del mal. Pero eso requiere una potentísima división de la mente, porque mientras hay espíritu en una conciencia, mientras hay consciencia del espíritu, no puede ejercitar el mal. Para poder ejercitar el mal, tiene que haber una división y la parte superior quedarse en un sitio, digamos, y la parte inferior, privada de los valores del espíritu, privada de esa conexión con el espíritu, privada del recuerdo del espíritu, ahí ya sí puede tener experiencias en las que ejercita el mal. Claro. Y ahí creo que hay un propósito también de, a través de esa experimentación en la dualidad, lo que va, vamos a decir, subiendo, ¿no? Es la valorización de mi vida espiritual en el espíritu, porque justamente el espíritu, en la parte espiritual no te puede dejar tu pareja, no se puede morir tu papá, o sea, los yo superiores de cada uno van valorizando lo que es la vida espiritual realmente a través de estas experiencias, ¿no? Claro, la evolución espiritual se podría definir como la reunión de nuevo de nuestra parte superior y de la parte inferior, Ujú. de esa forma superando la dualidad en la que en algún momento entramos. Claro, claro. Bueno, y yo el ejemplo que doy siempre es cuando valorás más la salud cuando estás enfermo. Y estamos hablando de la pequeña mentecita material, ¿no? De la conciencia. Exacto, exacto. Escindida del yo superior, ¿no? Igualmente hay un fragmento, hay una chispa divina, aunque la conciencia esté en ese nivel, ¿no? Fíjate, esto es muy interesante lo que has dicho, porque se puede entender perfectamente el por qué el espíritu emprende esta aventura. Porque una pregunta muy normal es, bueno, ¿y el espíritu, si está tan bien ahí donde está, por qué emprende esta aventura? Claro, Y lo acabas de decir tú. ¿Cómo puedes valorar la salud si no conoces la enfermedad? claro. Sí, sí, sí. Y ese es el motivo de la gran aventura del espíritu para realizar todo esto. Vale, yo sí soy perfecto, pero no puedo experimentar mi perfección. ¿Cuándo podré experimentarla? Cuando tenga un contraste a Claro, partir del cual conocer lo que soy a partir de lo que no soy. claro.
claro, claro. Sí, 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 eso es clarísimo. Bien, y entonces en esta instancia, bueno, ya esos fragmentos somos, por ejemplo, nosotros mismos, nosotros dos mismos, en la 3D, Sí. ¿sí? Somos Y una hojita del árbol en un una determinado nivel, en un hojita del árbol, escenario de ¿sí? experimentación. Lo interesante de esto, que también lo hemos hablado alguna vez, es que esas hojitas devenidas del yo superior adquieren su propia personalidad, existencia y su propio dinamismo de aprendizaje a través de las reencarnaciones de las hojitas, ¿no? Efectivamente, efectivamente, claro. Eh, tú imagínate una persona humana o la humanidad como colectivo, fíjate que tiene una cierta capacidad de planificación, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en fin, los logros tecnológicos de nuestra civilización y tal, pues se debe a que el ser humano, pues tiene una capacidad intelectual. Pero si el ser humano es lo opuesto del espíritu en operativa de la mente, el ser humano está limitadísimo. ¿Qué puede planificar una mente infinita? Claro, cuando decimos, en espiritualidad se dice mucho, mira, no hay casualidades, no hay aleatoriedad, hay una exquisita y perfecta planificación. Claro, Eso solo lo puede hacer una mente infinita, ¿de claro. acuerdo? Entonces, el nivel de planificación originario es el que genera la posibilidad de que todo esto se dé. Pero lo hace también que a cada personaje de experimentación, hemos dicho antes que las hojitas estaban al final del árbol, pero en Ujú, realidad las hojitas, como en los árboles, hay algunas que nacen en el tronco, otras nacen en las ramas gordas, es decir, hay hojitas en toda la estructura del árbol, con ujú, lo cual hay personajes de experimentación en todos esos niveles de descenso, según esos tres parámetros que hemos dicho. ujú. ¿Qué ocurre? Que de esta manera las hojitas no experimentan solamente el final del proceso de limitación, experimentan todos los niveles. Es decir, hay hojitas en todas las dimensiones. Es decir, estamos en todas las dimensiones. Y ese es el concepto de multisimultaneidad. Claro, claro. Nosotros somos cada uno, cada fractal, un árbol. Y ese fractal tiene experiencias en todos los niveles del árbol. Tiene hojitas en cada parte de la estructura del árbol. Y hay una planificación originaria que proviene del tronco, pero luego cada nivel puede planificar lo que sucede en el nivel inferior. Claro, aquí nos metemos ya en unas complejidades importantes. Ujú, Pero lo interesante es que llega un momento en el que la limitación de la operativa de la mente, según va limitándose, va creciendo la experiencia de tiempo. Entonces, por eso se pueden configurar en el último nivel, en el físico material, donde hay más densidad energética, donde hay más limitación de la operativa de la mente y donde hay más involución de valores, ahí se pueden generar dramas históricos, claro. porque todas las conciencias están tan limitadas que todas tienen una experiencia de tiempo similar. Y es más, establecen acuerdos para que en cada escenario la experiencia de tiempo sea igual en todas las conciencias que participan en ese escenario. Por eso en la Tierra podemos medir el tiempo con un reloj, porque en la Tierra hay acuerdos de las conciencias que participan aquí para que la experiencia de sucesividad de tiempo sea la misma. Pero fíjate que en cuanto entras en la exploración del nivel dimensional colindante al físico material, que es el astral, que en las regresiones, pues lo que se explora fundamentalmente es el nivel astral, pues ahí ya te vas dando cuenta de que el tiempo no funciona igual que en el nivel físico material. Ujú. Y eso es porque no hay acuerdos tan rígidos y tan rigurosos entre las conciencias para tener una experiencia de tiempo igual entre ellas. Ahí es mucho más libre. Entonces, Está más tú haces mezclado, digamos. Espérate que voy a claro, tú prender haces la luz porque acá se un está viaje poniendo oscuro. astral y en el viaje astral, bueno, pues si tienes, o simplemente un sueño, no hace falta hacer un viaje astral, en los Sí, sueños, sí, pues puedes darte cuenta de que tú te has dormido a las 4 de la mañana, te despiertas a las 4:05 y sin embargo el sueño parece que ha sido de 4 horas. claro, 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 claro. Porque ahí rompes los acuerdos
de, de sucesividad experiencial y entonces la experiencia de tiempo cambia para esa conciencia. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que existe la atemporalidad, digamos. No hay tiempo en esa Exacto, mezcla que hay en el astral, porque hay una mezcla de exacto. seres, una mezcla de encarnaciones de distintos tiempos que han quedado atrapadas ahí, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, el astral es un nivel de experiencia, es un conjunto de escenarios muchísimo, muchísimo más amplio que el físico material. El físico material es un nivel de experiencia residual en tamaño, comparación con lo que es el astral. Entonces el astral tiene muchos niveles, en el astral hay una grandísima variabilidad que no existe en el físico material, y menos en un escenario como la Tierra, donde los acuerdos son completamente rigurosos. Es decir, tú en la Tierra ves un autobús amarillo y otra persona ve un autobús amarillo. Claro. Igual. Tú en el astral, igual no estás viendo absolutamente nada igual que otra conciencia que tienes al lado. Claro, claro, claro. Puede ocurrir. Por eso hacemos tanto hincapié en aprender lo más posible del astral para cuando te encontrás un fragmento de tu conciencia anclado en una experiencia traumática o un alma perdida, ¿no? Entonces, Exacto. aprender a manejar esto lo mejor que se pueda, digamos, como para poder, fundamentalmente para asistir, ¿no? Porque si el alma perdida te dice, estoy aquí desde siempre. Claro, es un concepto que el facilitador no lo entiende. ¿Cómo aquí desde siempre? O estoy con vos desde una vida pasada, ¿no? También se registra como, pero a ver, acá hay un error. ¿Cómo se permitió esto, no? O sea, bueno, hay libre albedrío. Hay Mira, libre yo albedrío. le diría a cualquier facilitador de terapia regresiva, le diría lo siguiente: no hay un universo objetivo. Eso, esa creencia que es la que sostiene ahora mismo la ciencia humana, la tenemos todos como un programa mental porque nos lo han explicado desde pequeñitos. Nos han dicho, hay un universo objetivo. Pues no, el universo es mental, es una experiencia del espíritu y es una experiencia subjetiva. Es decir, cada conciencia tiene en sí su universo particular. Otra cosa es que entre dos conciencias se hagan acuerdos para percibir lo mismo y poder tener relaciones percibiendo lo mismo. Pero, pero tú te encuentras con una conciencia atrapada y efectivamente la conciencia atrapada te puede decir que su experiencia es completamente dispar de otra conciencia atrapada, de la tuya, de cualquier otra conciencia. ¿Por qué? Porque es subjetiva completamente. Claro. Y si, como en el caso que estamos comentando, es una conciencia que debido a un fuerte trauma en una experiencia, en el cambio que nosotros tenemos de la experiencia físico-material en el ciclo de reencarnaciones, tenemos secuencias vitales físico-materiales y luego tenemos en los periodos entre vidas, pues unas secuencias de experiencia en el astral. Pues bien, Claro. si una persona se muere con un fuerte trauma en la experiencia físico-material, pues cuando tiene que trasladarse al nivel astral a realizar su revisión de vida, su decisión sobre qué cuestiones le quedan pendientes, su decisión de volver a reencarnar, la planificación de la siguiente reencarnación. Cuando tiene que hacer todo eso, es posible que el trauma le impida llegar al punto de volver a planificar una siguiente vida porque se ha quedado tan sumamente confusa y ella genera su percepción particular de experiencia. Entonces, el atrapamiento es sencillamente que ella cree, por las creencias que le han quedado de ese trauma, ella cree que no puede ir a ningún sitio. O cuando te mueres con una creencia, por ejemplo, en la que no hay nada, pues nos cuentan los Claro. reveladores, oye, es que hay sitios en el bajo astral donde hay un montón de conciencias quietas sin hacer nada porque se murieron con la creencia de que no había nada. Claro. Y no hay forma de explicarles fácilmente que no, que sí que hay y que tienes que ir hasta a continuar tu evolución y a seguir planificando la siguiente experiencia. Claro. Entonces, el bajo astral está lleno de mentes confusas en las que por muy diversas razones, traumas emocionales, creencias arraigadas, limitantes, pues tienen unas experiencias de atrapamiento, pero son Sí, sí, sí. experiencias suyas, no hay un atrapamiento objetivo. Claro. Sí, y miedo muchas veces, ¿no? Miedo a un juicio, miedo a, ¿no? Un montón de cosas
que también Sí, sí, forman bueno, parte y de culpa, o y he culpa. sido muy malo y me tengo que ir al infierno. Entonces nos cuenta Seth, por ejemplo, entre otros reveladores, oye, que es que hay gente que se genera un infierno y Claro, se va para allá a sufrir porque cree que se lo merece. claro, 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 Y claro. eso sí, claro, pues luego llegan otras conciencias y le empiezan a explicar para que empiece a entender que eso que está viviendo es una generación suya. Sí, sí. Y entonces al final pues consiguen que deje de generarlo y que continúe con la evolución. Claro, bueno, en el caso mío y muchos facilitadores, nos encontramos muchas veces con almas perdidas, ¿no? Y bueno, hay que fundamentalmente, para los que escuchan el video, hay que esto separarlo de lo que es un fragmento tuyo anclado en un hecho traumático, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hoy tengo miedo al agua, como decíamos antes de empezar, y entonces no sé por qué, es un miedo irracional y que tiene su fundamento en que en vida pasada me ahogué. Y entonces un fragmento de mi conciencia, como el alma puede fragmentarse y quedar anclada al hecho traumático, está anclado ahí, en ese momento. Entonces deriva síntomas al aquí y ahora y yo padezco un miedo al agua que no sé de dónde viene. Bueno, Sí, justamente de lo que se encarga la terapia regresiva es de desatrapar ese fragmento mío de esta conciencia del hecho sí, traumático, ¿sí? sí. Haciendo, bueno, una determinada técnica, ¿no? Fíjate que ahí podríamos explicar alguna cosa que yo creo que sería utilísima para los facilitadores de terapia regresiva, utilísima, Ujú, porque no es fácil comprender el por qué si tenemos un ciclo de reencarnaciones con diferentes secuencias vitales, pues por ejemplo, en diferentes momentos de la historia, pues tú tienes una vida en la edad de piedra, otra en la edad de los metales, otra en la época de Cristo, otra en la Edad Media y otra ahora, ¿no? Vamos a poner ujú. que en tu ciclo de reencarnaciones hay esas vidas. Y entonces, efectivamente, desde el nivel de las conciencias que están viviendo esas vidas, hay una sucesividad temporal. De hecho, nosotros lo entendemos como una sucesividad temporal. Sí. Oye, la época de la piedra, la de los metales, la de Roma, la de la Edad Media y esta, pues durante la historia he estado en diferentes momentos de la historia. Ujú. Bien, lo que está ocurriendo realmente es que si tú subes árbol arriba y te vas a la rama de la que proceden esas hojitas, en realidad árbol arriba, tú no tienes en ese nivel una involución de conciencia como la que tienen las hojitas, porque en ese nivel no estás en la dualidad. Y entonces, con esa conciencia de arriba, tú puedes ver todas las vidas de todas las hojitas a la vez, porque en realidad están ocurriendo a la vez. Ujú. Es decir, la sensación de temporalidad es de cada hojita, porque está muy limitada en la operativa de su Claro, mente. claro. Con lo cual, La multisimultaneidad la ve en el anterior nivel, digamos. exacto. Entonces tú imagínate que como se ha diseñado que la evolución en estas experiencias tan limitadas en la operativa de la mente sea en sucesividad lineal, pues entonces hay una forma de comprender lo que es que tú en una vida aprendes unas cosas, esas cosas que aprendes te las llevas a la siguiente vida, las cosas que aprendes te las vas llevando y tú vas evolucionando en el ciclo de reencarnaciones. Ujú, Esto es una forma que nosotros tenemos de entenderla, ujú. pero hay otra forma de entenderla que es más real que esta, que es cuando tú, desde aquí tenemos que imaginárnoslo de alguna manera. Tú te elevas y contemplas todas las vidas a la vez, de forma que estás viendo la vida de la hojita menos avanzada, la de la edad de piedra, y estás viendo la vida de la hojita más avanzada, de esa persona que ahora mismo está en el camino espiritual. Entonces dices, bueno, y entonces, ¿cómo se produce el aprendizaje dentro del ciclo de reencarnaciones? Pues muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo interesantísimo. Tú imagínate que la vida de la Edad Media, esa conciencia, pues por ejemplo, la Inquisición la prendió y la ejecutó en la hoguera y tiene un trauma tremendo por haberse muerto quemada. Bien, entonces esa conciencia está atrapada en el bajo astral, esa hojita está atrapada en el bajo astral y no ha seguido planificando
porque, bueno, pues debido al trauma y debido al miedo, pues no ha habido forma de que se dé cuenta de que tiene que continuar. Pero la conciencia de arriba ha lanzado otra hojita que está viviendo la siguiente vida, la otra y la otra. Es decir, todas las vidas se viven a la vez. ¿Cómo se puede liberar a la hojita que ha vivido en la Edad Media y se ha muerto con el fuerte trauma por haber muerto en la hoguera? Porque alguna hojita posterior en el ciclo de reencarnaciones ha analizado aquel acontecimiento, lo ha comprendido a la luz de conceptos, significados y valores más elevados, le ha deshecho de todo dramatismo, lo ha podido liberar, y la hojita del ciclo de reencarnaciones de la actualidad más avanzada puede redimir y liberar a la hojita atrapada de la Edad Media. Claro, porque también está padeciendo síntomas de esa hojita en ella Claro, misma. le está afectando. Claro, claro, claro. Le Bueno, está afectando. y de eso Entonces, es lo que se trata la regresión, justamente. exacto, la regresión es una técnica en la que tú intentas conseguir un propósito de la evolución espiritual, que es liberarte de toda deuda con tu pasado. No tu pasado solo de tu vida, sino tu pasado pues del entero ciclo de reencarnaciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? La regresión lo que hace es examinar otras hojitas que están por ahí atrapadas y que la hojita actual pueda, mediante su comprensión más elevada, redimir y liberar a las que están atrapadas anteriormente. Y acá la pregunta que surge es por qué aparecen otros atrapamientos, ¿no? Y acá podemos hablar del concepto de, claro, ha habido muchas vidas dentro del ciclo reencarnatorio de esta hojita, por lo tanto es muy fácil deducir que hay múltiples atrapamientos. Entonces, Bueno, el tema es que justamente yo tengo una persona que hace 8 regresiones y resulta que con todo el contenido de cada una son 8 cosas totalmente distintas que le pasaron. Acá se murió sí, ahogado, acá lo quemaron en la hoguera, acá en una batalla en la Primera Guerra Mundial, ¿entendés? Entonces, sí, creo que con esto se aclara, ¿no? Entonces, si vos seguís haciendo regresiones, cada vez vas a ir liberando más de esos eso es, atrapamientos al alma. exacto, ¿Ah? exacto. Entonces, bueno, es muy Pero interesante. fíjate, esto es muy interesante porque cuando una persona de la actualidad, vamos a poner un estudiante de vuestra escuela, trabaja en sí mismo en realizar él mismo regresiones, que alguien se las realice y en trabajar todas estas cuestiones, y va evolucionando espiritualmente, tú imagínate que una de estas personas llega a un momento en el que alcanza el estatus de cierta maestría espiritual, de cierta iluminación. Oye, yo siento ya ahora mismo que soy una persona que ha alcanzado plena comprensión de toda esta cuestión y tengo una sensación de paz y de felicidad y de confianza. Creo que he llegado. Pues bien, en ese momento, toda la lista de hojitas traumatizadas previas las está elevando. Claro, Es decir, cuando se alcanza una comprensión por la última hojita completa, libera a todas las demás de claro, atrás. claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, es muy interesante. Y además, esto explica, creo que bastante claro todo el tema de cómo es el proceso, ¿no? Reencarnatorio, cómo es todo el tema de la bajada, digamos, del espíritu, como estamos intentando explicar ahora, ¿no? Sí, Y no sé si hay tenés... otra cosa, Sí, sí. Jorge, hay otra cosa interesantísima que creo que también es muy útil para los facilitadores de terapia regresiva, que es cómo está configurado el diseño de un ciclo de reencarnaciones. Ujú. La cuestión del karma. ¿Qué es Ese el es otro karma, tema, no? claro. ¿Qué es el karma? Entonces, en una vida, pues una de esas hojitas, un personaje, vamos a poner el de la Edad Media, Ujú. pues debido a su bajo nivel de consciencia, en las experiencias que tiene, que no resuelve, va generando en un balance, hay un debe y un haber, ¿no? Sí, Y entonces las cosas que no resuelve y muere, esas pasan a la siguiente experiencia vital, ujú. secuencia del ciclo de reencarnaciones y están pendientes. Entonces,
cuando se está en el periodo entre vidas, se hace un balance de lo que te queda pendiente y te planificas unas condiciones de vida tales que te puedan surgir retos de aprendizaje para que vayas solucionando lo que vas teniendo pendiente. Siempre por niveles, porque claro, si hay, imagínate, si dividimos los niveles de consciencia en 7, pues tienes que ir primero solucionando los problemas del nivel de consciencia más bajo. Cuando ya los has solucionado todos, vas subiendo, ¿no? Y cuando alcanzas la iluminación en la última vida del ciclo de reencarnaciones, ya has logrado resolver todo el karma. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de un determinado momento, cualquier persona se da cuenta de que puede seguir generando karma o no. Y dice, claro, ahora lo entiendo. Es que yo ahora mismo, si tuviese un conflicto con una pareja y en vez de intentar entenderlo y resolverlo y llevarlo bien en esta vida, o tengo una adicción, o tengo un problema, pues vete tú a saber que, pues Que está yo que sé, condicionando cualquier la cosa. cosa, claro, está condicionando. Si yo no lo resuelvo, estoy generando la casi necesariedad de que cuando muera y vuelva a revisar y a planificar la siguiente vida, estoy generando la necesariedad de volver a tener una vida en la que se me vuelva a plantear ese problema. Con lo cual, cuando tú llegas a adquirir conciencia de que intentar actuar la divinidad del espíritu en la tierra tiene la ventaja tremenda de que vas a resolver todas las cuestiones que tienes acumuladas de todo el ciclo de reencarnaciones y no vas a tener la necesidad de volver a planificarte vidas con retos de aprendizaje para solucionar aquello, porque en esta vida has sido consciente y has dicho, lo voy a solucionar como sea. Es que ser consciente de esta idea tiene un valor tremendo porque da una motivación espectacular para decir, ahora que sé cómo funciona, sé que puedo resolver en esta vida muchísimas cuestiones y no me van a pasar a la siguiente experiencia, con lo cual la siguiente experiencia no va a ser una experiencia en la que yo considere que me veo inevitablemente necesitado de volver a generar retos de aprendizaje. Voy a tener una gran libertad para elegir cualquier tipo de experiencia. Acabaré mi ciclo de reencarnaciones en la Tierra, podré elegir otro ciclo de reencarnaciones con otro propósito, podré venir a la Tierra como maestro, liberado de cargas. Esto es interesantísimo. Cuanto más se trabaje una persona, más liberado queda para las siguientes experiencias. Sí, eso es muy interesante y claro, el tema es que yo lo he podido comprobar en algunas regresiones donde, por ejemplo, hay cierto punto del proceso terapéutico en el cual se trabaja con el perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparece el personaje de vida pasada que es, supongamos, el esposo de hoy, ¿no? Y hoy terminaron muy mal las cosas, ¿está? Y entonces resulta ser que ella lo reconoce, la consultante lo reconoce en la regresión por mirarlo a los ojos y se da cuenta que es la misma alma, ¿no? Entonces dice, es Pedro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como para terminar con esa problemática, ¿sí? La persona pasa por una regresión donde se da cuenta que ella, la persona mujer de hoy que está haciendo la regresión, como hombre le hizo algo peor en vida pasada de lo que protesta hoy que, por ejemplo, lo engañó, ¿está? Este hombre. Ella le hizo algo peor como hombre en vida pasada. Cuando se hablan los fragmentos, que se pide al universo que nos conceda la gracia de que el fragmento de alma que animaba la personalidad de ese ser en vida pasada se presenta ante ella y se piden perdón, hay un efecto que yo denomino, por ponerle un nombre, cuántico, digamos, y me ha pasado de que la pareja que hacía muchos años que en vida actual no la veía por un problema de infidelidad, apareció de la nada en Navidad a saludarla, a darle un abrazo. Entonces vos decís, ¿pero qué pasó? O sea, tiene efectos en otro también lo que pasa en la regresión, ¿está? Ahora, Completamente. el valor de entender, de no generar más karma, está también, por supuesto, iluminado por este proceso que uno va llevando adelante de crecimiento espiritual, que obviamente las regresiones actúan como un factor que favorece ese proceso,
Una pero, potente herramienta. claro, pero estamos en la 3D con el condicionamiento que describimos al principio, ¿no? Entonces, pese a eso, yo puedo volver a generar, ¿no? Y es cuando en regresiones hablamos de que estoy en un bucle, ¿no? O sea, que se vuelve a generar lo mismo, ¿no? O sea, te mato y me mataste, te mato y me mataste. Y hasta que uno de los dos no opta por dejar de hacerlo, o sea, por el camino del amor, que es la única cuestión que disuelve eso, ¿no? No para el bucle, no Ahí es. para, ¿no? No aprendés, no aprendés, ¿no? Eso. Y entonces, bueno, el problema es que, digamos que la 3D tiene esta problemática, ¿no? Por lo limitada que está la conciencia en el proceso de estar aquí, ¿no? Es que fíjate, bueno, esto es una información que es más bien reciente de las pocas últimas décadas, ¿no? Nos dicen que la 3D efectivamente es el escenario donde se experimenta la dualidad, pero luego hay escenarios y escenarios, y la Tierra es un escenario extremo, Ujú. extremo. Entonces, la Tierra tiene una configuración de diseño tan extrema que la Tierra en sí es un atrapamiento. Es un atrapamiento que alarga tremendamente un ciclo de reencarnaciones porque las condiciones aquí para expandir la conciencia son tan difíciles y complicadas que es un reto enorme. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que podemos estar ciclos de reencarnaciones larguísimos, indefinidos, porque pasan vidas y vidas y vidas y no acabamos de aprender las cosas. Claro, Por eso tiene que ser una motivación tremenda ahora que tienes esta información y lo sabes para decir, voy a resolver. claro. Hay una forma muy bonita de describir la iluminación espiritual que parte de haber cumplido tres requisitos. Primero, el que estamos hablando, haber resuelto toda deuda con el pasado. ¿Mm? Segundo, no tener miedo a nada, haber perdido completamente el miedo a cualquier cosa. Eso sería el segundo síntoma o marca o señal de iluminación. Y el tercer requisito interesantísimo es, se le dice como ser impecable. Ser impecable es actuar al espíritu en la experiencia humana, convertirte en tu yo superior aquí como personaje humano, bajar a tu yo superior a la experiencia. Es lo que le dicen el Cristo en ti. Claro, claro, claro. Sí, sí, eso es muy, muy bueno porque, bueno, básicamente por lo que decíamos recién, ¿no? Me permitiría estar actuando desde el amor independientemente de las condiciones de la 3D que me agrede, suponete, en lo que sea, ¿no? Entonces, no importa, yo he decidido actuar desde ese lugar y entonces, bueno, obviamente tiene impacto en otros, ¿no? Pero no te enojaste por lo que te hizo. Y no, porque yo pienso así o asá, ¿no? Evidentemente no tengo rencor o hago sin esperar nada. No es fácil llegar a estas afirmaciones, ¿no? No, Entonces, porque además tenemos el ego que molesta, ¿no? Que no. es parte del escenario también, ¿no? Entonces, creo que bueno, Es que fíjate, precisamente en la evolución espiritual, en la Tierra, que es lo que conocemos los humanos, los principales obstáculos provienen de esa extrema dificultad con la que se configura la experiencia humana en este escenario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el evolucionario espiritual, el estudiante que quiere trabajarse a sí mismo y quiere avanzar, se ve necesitado primero de resolver las cuestiones más limitantes y más condicionantes. En ese sentido, la terapia regresiva es utilísima. ¿Eh? ujú, Hay otras fórmulas, hay otras herramientas y otros tipos de terapias que consiguen lo mismo, pero esto, pues como sabe cualquier persona que se haya acercado a la terapia regresiva, si tú tienes un fuerte condicionante en tu vida diaria, mira, tengo un problema que es que me condiciona tanto, me hace tan infeliz que no puedo vivir, entonces ya lo quiero resolver. Pues bien, como tu vida tiene un condicionamiento fuerte, tú ya has identificado que hay un problema.
acudes a alguien que te lo pueda resolver y esa persona te dice, pues mira, tú tienes un fuerte trauma psicológico y emocional que si no lo resolvemos va a generarte tal condicionamiento en tu vida que no vas a poder seguir evolucionando. Entonces, esto es como si tienes piedras en el zapato. Si tienes varias piedras en el zapato que te molestan, hay que quitar primero la más gorda. Porque si quitas las pequeñas y dejas la gorda, pues si sigue la gorda estando ahí, no haces nada. Claro. Entonces, las personas tienen que acudir a estas herramientas siendo conscientes de que cuando suprimen el mayor de los condicionantes, el que más limita su experiencia de vida, el que más les impide expandir su conciencia, tienen que acudir a herramientas de este tipo, como la terapia regresiva, porque de otra manera, por sí mismos, puede ser el trauma tan intenso y tan fuerte que no tengan capacidad de resolverlo ellos solos. Y estas herramientas son utilísimas precisamente para eso. Sí, y de hecho un dato importante es saber que lo más habitual es que aparezca, cuando se empieza la regresión, aparezca la experiencia más gravitante, más complicada de todas las experiencias. ¿Sí? Sí, Si bien todas tienen su valor, pero siempre sí. aparece lo más traumático. Por ejemplo, en general, cuando hay un alma perdida adherida a tu campo energético, aparece primero. Y el alma perdida no deja ver otra cosa. No podés ver una vida pasada. Haces otra regresión y ahí sí aparece otra cosa que tiene que ver con otro aspecto tuyo. ¿Está? Pero bueno, es Sí, así, es así que funciona. fíjate, esto se podría llegar a dar una visión un poquito más amplia de esta cuestión si piensas en lo siguiente. Bueno, dices, vale, pues se comienza un ciclo de reencarnaciones en la Tierra, empiezas en la Edad de Piedra y empiezas a acumular ahí con la experiencia, porque entras con la mayor involución de todas, entras con la mayor limitación de tu mente, los hombres de las cavernas, ¿no? Entras, entonces empiezas a acumular en el almacén un montón de cuestiones por resolver, ¿no? Vale, entonces ahí están todas acumuladas, ¿no? Hay millones de cosas por resolver. Ujú. Pues bien, según tú vas avanzando en el ciclo de reencarnaciones y vas adquiriendo mayor conciencia, vas subiendo de niveles de conciencia, vas evolucionando, eso ya por sí solo va reduciendo la cantidad de cosas que hay en el almacén del karma. Eso por sí solo. Pero hay algunas cosas que son cosas muy gordas que no se resuelven en muchas vidas. Llegas a las vidas finales del ciclo de reencarnaciones, llegas a las vidas donde empiezas a tener los primeros despertares espirituales y a entrar en contacto con esta información y a darte cuenta de en qué consiste, y sigues teniendo cosas que pueden venir de las primeras vidas del ciclo porque son las más potentes e importantes. Muchas de las demás las has resuelto, quedan nada más que algunas piedras gordas. Ujú. Entonces, tú resuelves esas piedras gordas y realmente de lo demás, con la propia evolución que has tenido, ya has ido resolviendo. Claro. Con lo cual, esto podría ser una forma como de explicar gráficamente en qué consiste toda esta cuestión. Digo que esto se puede complicar mucho más porque si metemos el factor de que el espíritu no realiza una sola exploración de la limitación, sino infinitas, nos encontramos con el concepto de los universos paralelos. Los universos paralelos no son más que el espíritu, como tiene una capacidad infinita de experimentación y el fractal recibe esa capacidad infinita de experimentación, no solamente es un árbol de experimentación, sino infinitos. Con lo cual, se exploran todas las variantes de posibilidades. Esto, para entenderlo bien, nos dicen los reveladores espirituales que te imagines que a cada decisión que tomas en tu vida se abren dos líneas temporales, una con la decisión que tomaste y otra con la que no tomaste. Y la que no tomaste la vives también, el espíritu la vive, solo que al haber separación de líneas, la conciencia del personaje de la línea A ya no vive lo de la línea B porque tomó una decisión, pero se abre una línea B donde hay otro igual que tú que vive la decisión que no tomaste, la Ujú. alternativa. Y entonces es una infinidad de líneas temporales. Claro. Entonces, claro, esto ya
dices, bueno, ¿y qué es lo que tengo que resolver? ¿Lo de todas las líneas? No, tú tienes que resolver lo de tu línea, pero tienes que claro, ser consciente de que lo de las líneas temporales es subjetivo, es de tu conciencia y también hay trasvases de comprensiones y evoluciones espirituales entre unas líneas y otras y de traumas entre unas líneas y otras. claro. También. Sí, sí, por eso decíamos, siempre decimos que los fragmentos se implican positiva y negativamente entre sí también, ¿no? O sea, se afectan, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, Claro, toda esta cuestión puede llevar a alguien a decir, bueno, pero es que esto me abruma, entonces esto no se claro, resuelve nunca. No, tú preocúpate de tu experiencia como humano, que es la que estás teniendo ahora. Esto que sea una información que te ayude a expandir tu comprensión de lo que ocurre, pero en lo que te tienes que centrar tú es en divinizar tu vida claro, diaria. porque ese es el Divinizar tu camino vida de diaria. retorno, justamente, ¿no? Ese es el Es camino. tu responsabilidad única. Claro, Olvídate de lo demás. Diviniza tu vida diaria. claro, claro, claro. Bueno, muy bien, Iván. Creo que le hemos dado una suficiente vuelta como para explicar más o menos todos estos temas que son tan complicados y creo que los alumnos van a estar con una visión un poco más amplia del material bibliográfico que les he entregado, que comparado con esto es mínimo, ¿no? Pero bueno, por eso quería dar una perspectiva más amplia de esto. Así que bueno, estaremos siguiendo con nuestras charlas de siempre y bueno, Fenomenal, Jorge. te agradezco mucho toda la Muy explicación. bien. ¿M? Y bueno, seguimos nosotros por privado. Muchas gracias a Perfecto. todos. Gracias, Iván. Gracias a todos por Gracias, escuchar. Jorge. Chao, nos vemos.